Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios te bendiga. Mira, hoy quiero compartirte una palabra muy poderosa de parte de Dios, que Dios durante esta semana habló a mi vida de una forma palpable y especial. Y quiero leerte lo siguiente. Dios me hablaba sobre la confrontación de su presencia, ser confrontados por su presencia. En el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 5 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto nos habla, querida persona, que cuando Dios llama a quien va a usar, a quien va a respaldar, Dios nos tiene que confrontar. Entonces aquí vemos cómo no solamente la presencia de Dios consuela, que lo hace, la presencia de Dios fortalece, la presencia de Dios nos llena de fuerzas, igual que su palabra. Pero es algo muy importante que debemos entender hoy en día, que también debemos ser confrontados por su presencia, debemos ser confrontados por su palabra. Y cuando estamos delante de Dios, Dios nos revela lo oculto, Dios desnuda completamente nuestro corazón y delante de su vida, perdón, de su presencia, somos transformados totalmente. Entonces la presencia de Dios revela quién es Él. Antes de que Isaías viera su pecado, Dios se manifestó. Dice que vio en visión a un trono blanco y a alguien que estaba sentado ahí, y que los serafines le adoraban y decían: Santo, santo es el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos algo muy importante, y este es el primer punto que yo te quiero hablar, que cuando Dios nos confronta y cuando su presencia toca nuestras vidas, primero Dios revela quién es Él. Él es santo, Él es sublime, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, cuando Dios se presenta, cuando Dios se manifiesta, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra vida totalmente. Entonces, antes de Dios confrontarte, Dios se va a manifestar como es Él. Dios se va a presentar, Dios va a transformar tu vida, Dios te va a hablar. El segundo punto es que la presencia de Dios te confronta con tu realidad. Isaías decía: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. O sea, cuando la presencia de Dios llegó a su vida y tocó su corazón, Isaías se dio cuenta de la condición, se dio cuenta de su realidad. La presencia de Dios, cuando confronta, no te humilla para hacerte sentir mal, sino que la presencia de Dios te confronta para que nosotros podamos ver la realidad en la que estamos. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que a Dios no le agrada? ¿Ok? Entonces, muchos viven justificándose, muchos viven comparándose, muchos viven escondiendo esa realidad, viven aparentando, ¿verdad? Pero cuando Dios se manifiesta, entonces estamos completamente desnudos delante de Él. Y cuando Dios se muestra tal y como es, nos confronta para que nosotros nos demos cuenta del error en el que estamos, como Isaías se dio cuenta. Dice: soy hombre de labios inmundos. Por eso nuestra oración diaria la encontramos en el Salmo 139, algo que todos nosotros debemos hacer día con día. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que en el error que a veces estamos delante de Dios. El tercer punto es que la presencia de Dios limpia y transforma. En Isaías dice que voló en el capítulo 6, versos 6 y 7, dice que voló uno de los serafines, dice, y teniendo en su mano un carbón encendido y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Entonces, cuando la presencia de Dios llega a nuestro corazón, llega a nuestra vida, la presencia de Dios nos limpia y nos transforma. Cuando Dios quiere confrontar nuestra vida, quiere confrontar nuestro pecado, no es para humillarnos ni hacernos sentir mal, al contrario, es para limpiarnos y es para transformarnos totalmente, como lo hizo con Isaías, como lo ha hecho conmigo, como lo puede hacer contigo también. Entonces, aquí nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, algo muy importante que debemos entender es que cuando Dios nos confronta es para transformar nuestra vida totalmente. El punto número 4, la presencia de Dios te envía con propósito. Dice el verso 8 allí en Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Algo importante que vemos en este pasaje es que no podemos escuchar la voz de Dios si no somos confrontados primero por Él. Isaías escuchó la voz de Dios cuando Dios se presentó tal como es, cuando Dios le mostró el pecado en el que estaba, el error en el que estaba. Entonces Isaías fue limpiado y transformado porque dice que un carbón encendido tocó sus labios y fue quitado su pecado. Y entonces fue cuando escuchó la voz de Dios. Muchos queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos ser confrontados, por su presencia. Entonces, una vez que somos confrontados, podemos escuchar la voz de Dios y cumplir la voluntad de Dios. Por eso Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, amigo, amiga, hermano que puedes verme en este video, algo muy importante que debemos entender es que es muy imperativo que todos los días seamos confrontados por su presencia. Que todos los días le digamos al Señor, examíname Dios, examina mi vida, y que nos confronte el Espíritu Santo, que nos diga, estás cometiendo este pecado, estás en este error, estás haciendo esto que no me agrada, porque Dios quiere usarnos. Dios quiere transformar nuestro corazón, nuestra vida, para usarnos, para bendecir a los demás, para predicar su palabra, para enseñar su palabra, para pastorear una iglesia, para profetizarle a la gente, para decirle a la gente en las calles que solamente Cristo salva, sana y liberta. Entonces, en el modo que Dios, en la obra que Dios te quiera usar, es necesario primero ser confrontados en nuestra vida, ser confrontados por su presencia en nuestro corazón para que Dios pueda hacer algo poderoso en nosotros y en quienes nos escuchan. Dios te bendiga.